Me entregué de cuerpo y alma a un hombre que solo me agredió y me humilló. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy les voy a contar la historia sorprendente de Lupita. Así que les pido que le den like a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos con la historia. Lupita siempre fue una mujer de presencia marcada, incluso sin darse cuenta. Tenía una manera dulce de hablar, una delicadeza en la mirada y una atención casi ingenua hacia el mundo a su alrededor. Trabajaba en una librería de barrio y allí se sentía en su hábitat natural, entre páginas, historias y silencios. A pesar de ser una persona comunicativa cuando era necesario, prefería los bastidores de la vida, observando más que siendo observada. Tenía pocos amigos íntimos, pero los preservaba con devoción y nutría un vínculo profundo con su familia, especialmente con su madre, de quien había heredado la sensibilidad y la fe en que las personas siempre tenían un lado bueno. Fue en ese escenario común donde Miguel entró en su vida. Él no era un cliente frecuente, pero una tarde lluviosa apareció en la librería buscando un título específico sobre negocios. A diferencia de los lectores habituales, no parecía tan interesado en el libro en sí, sino en iniciar una conversación. Tenía un modo envolvente, una forma de hablar segura y una postura que transmitía confianza. Sus ojos oscuros cargaban intensidad y su sonrisa tenía esa mezcla de misterio y encanto que hace que alguien se destaque en medio de la multitud. Miguel se presentó como empresario. Hablaba de manera persuasiva, casi como si contara una historia en cada frase. Y Lupita, que hasta entonces llevaba una vida simple y previsible, se dejó cautivar por su elocuencia. Era como si aquel hombre trajera un soplo de novedad, algo diferente del ritmo sereno al que estaba acostumbrada. Ese mismo día, cuando él insistió en invitarla a un café en agradecimiento por la ayuda con el libro, ella dudó, pero terminó aceptando. La conversación fluyó como si se conocieran desde hacía años. Miguel se mostraba atento, hacía preguntas sobre sus gustos, reía de sus pequeñas manías y parecía genuinamente encantado con la timidez elegante de Lupita. Hablaba mucho de sí mismo, del esfuerzo por construir su empresa, de cómo valoraba a las mujeres inteligentes y de cómo buscaba a alguien diferente a las demás. Lupita, sin darse cuenta, se sintió elegida, casi especial. En los días siguientes, él apareció más veces en la librería, siempre con una excusa, hasta que la invitación a cenar surgió de manera natural. Desde el principio, Miguel se mostró intenso. Enviaba mensajes cariñosos por la mañana, llamaba por la noche para desearle buenas noches y se aseguraba de estar presente en casi todos los momentos libres de ella. Lupita, acostumbrada a una rutina tranquila, se sentía por primera vez en el centro de la atención de alguien tan determinado. Su mejor amiga, Clara, llegó a comentar: «Él parece ser un huracán, Lupita. ¿Estás lista para alguien así?» Ella rió, sin tomarlo muy en serio, y respondió: «Tal vez eso es lo que necesito. Alguien que me saque de mi zona de confort». Miguel, de hecho, era un huracán. Tenía una energía que llenaba los espacios y una capacidad casi magnética de convencer. Contaba historias de conquistas, hablaba de planes grandiosos y Lupita, poco a poco, comenzó a imaginarse a su lado en una vida más vibrante. El contraste entre su calma natural y la intensidad de él parecía formar un equilibrio perfecto. En los primeros meses, él se mostraba atento al extremo. Recordaba las fechas importantes, llevaba flores sin motivo, hacía sorpresas inesperadas, llegaba a recogerla en el trabajo aún sin necesidad, solo para asegurarse de que ella llegara bien a casa. Para Lupita, aquello sonaba a cuidado, a protección, una prueba del amor que crecía. Ella no percibió, sin embargo, que en ese celo ya había pequeños indicios de algo mayor. La necesidad de él de estar en control, la ansiedad por saber cada paso de ella,
la incomodidad cuando ella salía con amigos sin él. Miguel disimulaba esas actitudes en forma de cariño y Lupita, encantada, las aceptaba. Era como un libro que ella empezaba a hojear. El prólogo era envolvente, lleno de promesas, y la historia parecía encaminarse hacia un romance de los más hermosos. Lo que ella no imaginaba era que, entre líneas, ya estaban escritas las sombras de capítulos que cambiarían su vida para siempre. El noviazgo entre Lupita y Miguel rápidamente ganó fuerza. Mientras muchas relaciones suelen avanzar despacio, con espacio para descubrimientos y pausas, la de ellos parecía saltar etapas, como si ambos vivieran en una llama intensa e incontrolable. En poco tiempo, él ya conocía cada detalle de su rutina, sus horarios de trabajo, las personas más cercanas e incluso los pequeños hábitos diarios, como la forma en que ella gustaba de organizar sus libros o el té que tomaba antes de dormir. Miguel tenía el don de hacer que Lupita se sintiera única. En los primeros meses, planeó viajes cortos a ciudades vecinas. La llevó a restaurantes en los que ella jamás habría tenido el valor de entrar sola. Compró regalos simbólicos que tocaban detalles íntimos, como una pluma para sus anotaciones de lectora asidua, o un collar con una pequeña piedra azul que, según él, combinaba con el brillo de sus ojos. Lupita, que nunca había sido de grandes lujos, se impresionaba con tanta atención. Él la envolvía con palabras. «Tú mereces más que esta rutina limitada», decía. «Quiero mostrarte el mundo porque eres diferente de las otras mujeres que he conocido». Estas declaraciones sonaban como confesiones de amor absoluto, pero también creaban la sutil idea de que solo Miguel sería capaz de ofrecer la vida que ella merecía. Sin embargo, junto al romance arrebatador venían pequeñas exigencias. Miguel insistía en estar presente en todos los momentos. Si Lupita mencionaba un encuentro con Clara, su mejor amiga, él de inmediato se ofrecía a llevarla y recogerla. Si ella quería pasar un tiempo sola, leyendo o simplemente descansando, él aparecía de sorpresa con flores o la cena lista para alegrar su noche. Lupita veía eso como una demostración de amor, pero Clara pronto percibió el patrón. «¿No crees que él te está asfixiando un poco?», preguntó cierta vez. Lupita sonrió a la defensiva. «No, él solo es atento. Me parece bonito que se preocupe así». Clara no insistió, pero la semillita de la duda quedó plantada. Poco a poco, Miguel comenzó a cuestionar más. Quería saber con quién hablaba Lupita en el trabajo, por qué tardaba en responder mensajes, o qué motivo la llevaba a preferir una tarde de sábado con su madre en lugar de con él. Todo venía envuelto en un tono de preocupación. «Es solo porque quiero estar cerca de ti», decía. «Tengo miedo de que alguien no te valore como yo te valoro». Ese celo excesivo también venía acompañado de críticas veladas. Cuando Lupita elegía ropa más llamativa, él comentaba: «No necesitas eso, tu belleza es natural». Cuando ella planeaba salir con compañeros de trabajo, él sugería: «Esas personas no están a tu nivel. No quiero que te influyan de manera equivocada». Poco a poco, el elogio y la crítica se confundían, y Lupita comenzó a moldear su comportamiento sin darse cuenta, evitando situaciones que pudieran generar roces. A pesar de esas pequeñas tensiones, Lupita sentía que estaba enamorada como nunca. Miguel llenaba vacíos que ella ni siquiera sabía que tenía. En los momentos buenos, él era cariñoso, divertido, generoso. Se esmeraba en mostrarle al mundo cuánto la amaba. Publicaba fotos de la pareja en las redes sociales, se declaraba en las cenas, elogiaba sus cualidades frente a otras personas. Esa exposición hacía que Lupita creyera estar viviendo un amor raro, casi de película. La relación avanzó tan rápido que en menos de un año ya hablaban de vivir juntos. Miguel argumentaba que sería más práctico, más económico y, sobre todo, permitiría que estuvieran siempre cerca. «No tiene sentido que vivas sola cuando puedes estar conmigo todos los días», dijo en una de sus conversaciones más persuasivas. Lupita dudó.
Le gustaba su espacio, su independencia silenciosa, pero terminó cediendo ante la insistencia de él y la promesa de una vida más feliz en pareja. Cuando por fin se mudaron al mismo apartamento, la intensidad aumentó. Miguel pasó a participar no solo de la vida de Lupita, sino también de sus decisiones más simples. Comentaba sobre cómo debía organizar el armario, sobre cuáles compañeros de trabajo no eran confiables, incluso sobre cómo debía usar su tiempo libre. Todo esto venía en forma de consejo amoroso, pero cargaba la semilla de algo mayor. A los ojos de Lupita, seguía siendo el mismo hombre que la sorprendía con cenas y flores. A los ojos de Miguel, sin embargo, comenzaba a surgir la necesidad de moldear, de controlar, de garantizar que aquella mujer dulce y soñadora fuera solo suya. Y así, entre besos apasionados y noches de promesas, se construía el terreno de una relación que por fuera parecía perfecta, pero que ya escondía grietas invisibles a los ojos de quien solo veía el brillo de la superficie. Cuando Lupita y Miguel decidieron vivir juntos, ella creía que estaba entrando en una nueva etapa de la vida, llena de complicidad y descubrimientos. El apartamento que eligieron era pequeño, pero acogedor. Paredes claras, muebles sencillos y un espacio que para Lupita representaba la promesa de un hogar. Para Miguel, sin embargo, aquel lugar era más que un nido de amor. Era también un territorio, un espacio donde finalmente podría tener influencia total sobre la rutina de su compañera. En los primeros días, todo parecía perfecto. Miguel ayudaba con las tareas, preparaba el desayuno antes de salir a trabajar, hacía planes para decorar cada rincón. Lupita se emocionaba con esos cuidados, creyendo que estaban construyendo algo sólido. Pero, gradualmente, surgieron pequeños cambios de comportamiento. El primero de ellos fue la forma en que Miguel comenzó a reorganizar la vida de Lupita. Si ella acomodaba los libros en un orden que tenía sentido para sí misma, él cambiaba la disposición, alegando que quedaba más práctico. Si ella preparaba un plato sencillo, él lo elogiaba, pero enseguida sugería otra receta, porque ese condimento no combina tanto contigo. Lupita, para evitar discusiones, aceptaba las sugerencias. Cada día sentía que cedía un poco más de sí, sin darse cuenta de que estaba renunciando a su propia autonomía. Las conversaciones con Clara, su mejor amiga, también disminuyeron. Miguel siempre tenía algún comentario. ¿Te has dado cuenta de que Clara es un poco envidiosa? Parece que no le gusta verte feliz, o incluso, no entiendo por qué necesitas hablar con ella todos los días. Ahora me tienes a mí, no necesitas tanta gente opinando en tu vida. Lupita al principio defendía a su amiga, pero ante la insistencia de Miguel y las discusiones que eso generaba, comenzó a alejarse, respondiendo menos mensajes, evitando marcar encuentros. En el fondo, extrañaba esa amistad, pero se convencía de que tenía sentido priorizar la vida en pareja. Otro punto que se transformó fue la ropa. Miguel, que antes elogiaba cada detalle, empezó a ser más crítico. Cuando Lupita elegía un vestido más corto, él fruncía el ceño. No me gusta que salgas así. Prefiero que te vistas de una manera más discreta, que muestre tu elegancia. Con el tiempo, ella comenzó a evitar prendas que pudieran generar comentarios, eligiendo ropa más neutra, menos llamativa. En la convivencia diaria, surgían pequeñas discusiones, casi siempre por motivos triviales. El horario en que ella regresaba del trabajo, el tiempo que pasaba leyendo, incluso la manera en que tendía la cama. Miguel tenía una forma de transformar cualquier detalle en un debate sobre organización o respeto mutuo, pero en el fondo era solo una manera de reforzar su autoridad. A pesar de todo, los momentos de cariño aún existían y eran intensos. Después de una discusión, Miguel aparecía con flores, preparaba una cena especial o se declaraba de manera apasionada. Ese ciclo confundía a Lupita, que oscilaba entre la sensación de estar siendo controlada y la certeza de ser amada.
Muchas veces pensaba, si él no me amara tanto, no se preocuparía por mí de esta manera. La familia de Lupita también comenzó a notar cambios. Su madre comentó en una de las visitas, «Te veo más cansada, hija. ¿Está todo bien?» Lupita sonrió intentando tranquilizarla. «Es solo la adaptación a la vida en pareja. Miguel es exigente, pero en el fondo es para nuestro bien». Miguel, por su parte, se esmeraba en mostrarle al mundo la imagen del novio perfecto. En reuniones familiares era simpático, educado, elogiaba a Lupita frente a todos. Nadie podría imaginar que detrás de esa fachada había un control en constante crecimiento. Lo más curioso era que, incluso ante tantas pequeñas restricciones, Lupita todavía creía estar viviendo un gran amor. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el hombre atento que la llevaba a cenar, que le escribía notas cariñosas, que hacía planes de viaje. Por el otro, el compañero controlador, que parecía moldear cada aspecto de su vida. Era como vivir en dos mundos paralelos. Y Lupita, sin darse cuenta, estaba cada vez más inmersa en el laberinto que Miguel creaba. Un laberinto de dulzura y veneno, donde el amor venía siempre acompañado de condiciones invisibles. La relación de Lupita y Miguel ya estaba consolidada en la rutina. Vivían juntos, compartían tareas, hacían planes. Para quien los mirara desde afuera, parecían una pareja enamorada y feliz. Pero detrás de las sonrisas en las fotos y de las demostraciones públicas de afecto, Lupita sentía un peso creciente. El control de Miguel dejaba de ser solo un detalle incómodo y se transformaba en un patrón asfixiante. El episodio que marcó el primer gran conflicto comenzó en un sábado por la noche. Clara, la amiga de infancia que ya estaba distanciada, había insistido en ver a Lupita después de tanto tiempo. Ella aceptó, sintiendo la necesidad de reencontrarse con alguien que le recordara quién era antes de Miguel. El plan era sencillo, una cena rápida en un restaurante discreto. Cuando se lo contó a Miguel, él sonrió de forma forzada. «Claro, puedes ir, pero no entiendo por qué la necesitas tanto. Pensé que ahora la prioridad era nuestra vida juntos». Lupita intentó mantenerse firme. «Miguel, ella es mi amiga, es parte de mi vida. Solo quiero ponerme al día con ella». Él simplemente dijo, «Está bien, ve, pero no vuelvas tarde». Durante la cena, Clara percibió que su amiga ya no era la misma. Lupita estaba más callada, cuidadosa con cada palabra, casi como si tuviera miedo de exponerse. Clara preguntó directamente, «Lupita, ¿eres realmente feliz? No pareces tú misma». Lupita sonrió intentando disimular, «Es solo cansancio. La vida cambió mucho, me estoy adaptando». Pero por dentro sintió un nudo en el estómago. Cuando volvió a casa, encontró a Miguel esperándola en la sala, sentado en el sofá con el televisor apagado. El ambiente estaba cargado. «Tardaste, ¿no? Pensé que sería solo una cena rápida». Lupita intentó explicar. «Terminamos conversando más. Hacía tiempo que no nos veíamos». El tono de él cambió. «Sabía que ella iba a ponerte en mi contra. Apostaría que habló pestes de mí, que intentó abrirte los ojos. Esas amigas solteras no quieren ver a nadie feliz». La discusión se prolongó. Miguel acusaba a Clara de ser una mala influencia. Decía que Lupita se estaba dejando manipular, que la cena no era más que una excusa para alejarse de él. Lupita intentó argumentar, pero con cada palabra él elevaba más la voz. «Yo soy el único que realmente se preocupa por ti. ¿No lo ves?» «Miguel, no es así. Solo fui a ver a una amiga». «¿Amiga? Ella te envidia. Quiere alejarte de mí porque sabe que encontraste a un hombre de verdad». Lo que más asustó a Lupita no fue solo el tono de Miguel, sino la expresión en su rostro. Los ojos fijos, la mandíbula apretada, el cuerpo inclinado hacia adelante como si estuviera a punto de explotar. Por primera vez sintió miedo. No era solo una incomodidad o una discusión de pareja. Había algo en aquella energía que parecía a punto de cruzar una línea peligrosa. Al final de la noche, Miguel se calmó y, como siempre, trajo el ciclo de cariño.
pidió perdón, dijo que había actuado por celos, porque la amaba demasiado. La abrazó con fuerza y prometió cambiar. Lupita, exhausta, lloró en silencio. Una parte de ella quería creer en sus palabras, pero otra parte, cada vez más despierta, comenzaba a entender que había algo mal. En los días siguientes, Miguel pasó a reforzar aún más su dominio. Pedía que Lupita avisara dónde estaba a cada hora. Cuestionaba el tiempo que pasaba en el trabajo, criticaba a compañeros e incluso a familiares. Si ella dudaba en atender una llamada, él aparecía con acusaciones. ¿Qué tienes que esconderme? Poco a poco, Lupita fue cediendo más y más, con miedo de repetir aquella noche tensa. El conflicto con Clara se volvió definitivo. Miguel presionó tanto que Lupita dejó de responder los mensajes de su amiga. Clara aún intentó insistir, pero poco a poco desistió, herida y preocupada. Y así, Lupita se vio cada vez más aislada, teniendo solo a Miguel como referencia. Lo que Lupita no sabía era que aquel sábado había sido solo un ensayo, un presagio de lo que estaba por venir. El control, antes disfrazado de cuidado, comenzaba a mostrar su verdadero rostro. La línea entre el amor intenso y la violencia se estaba volviendo cada vez más tenue, y pronto sería cruzada de una forma inesperada. Los días después de la discusión sobre Clara fueron tensos, pero Miguel parecía empeñado en mostrar arrepentimiento. Tenía gestos cariñosos, compraba flores sin motivo, preparaba el desayuno antes de que Lupita despertara. Para quien lo viera desde afuera, sería imposible imaginar que aquel hombre tan atento pudiera ser capaz de algo cruel. Para Lupita, la duda permanecía. Se aferraba a la esperanza de que Miguel fuera solo demasiado intenso, pero en el fondo, una buena persona. El episodio que lo cambiaría todo ocurrió en una tarde aparentemente tranquila. Era domingo, y Lupita pasaba el día organizando el apartamento. Miguel estaba inquieto, revisando el celular y quejándose de la demora en el almuerzo. Lupita, sin darle mucha importancia, continuaba con su rutina. Cortaba verduras, preparaba una sopa ligera, una de sus recetas favoritas. Miguel se acercó, observando cada gesto. «Siempre haces esta sopa. ¿No te cansas de repetirla? Parece comida de niño». Lupita rió, intentando romper el clima. «Me gusta, me recuerda a mi madre. Además, es saludable». Pero Miguel no sonrió. «Siempre tú con esa manía de nostalgia. Pareces vivir en el pasado. Ya te dije que necesitamos cosas nuevas». La conversación podría haber terminado allí, pero Miguel siguió provocando. Cuestionaba por qué ella no preparaba recetas diferentes. Insinuaba que Lupita no sabía cocinar de verdad. Cada comentario era más ácido que el anterior. Hasta que, en un gesto involuntario, ella puso los ojos en blanco. Un detalle mínimo, casi imperceptible, pero para Miguel fue como una chispa. En un segundo, el tono cambió. Dejó el celular sobre la mesa con fuerza, se acercó a ella y, en voz alta, dijo: «Me estás faltando el respeto, Lupita. Yo no permito eso». Ella intentó responder asustada. «Miguel, no fue nada, yo solo...». Antes de que pudiera terminar, él la empujó contra el fregadero. El impacto hizo que un vaso cayera al suelo y se rompiera en pedazos. Lupita quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, sin creer lo que acababa de suceder. Nunca habría imaginado que Miguel, el mismo hombre que le prometía amor eterno, fuera capaz de ponerle las manos encima de esa manera. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el propio empujón. Miguel, jadeando, se dio cuenta de lo que había hecho. Pasó las manos por el cabello, nervioso, y comenzó a caminar de un lado a otro. «Mira lo que me haces hacer, Lupita. Tú me provocas, me sacas de quicio. Yo no quería, pero no entiendes mis sentimientos». Lupita, temblando, se apoyó en la pared, las lágrimas corriendo por su rostro. Sentía dolor en el brazo, pero lo que más dolía era el alma. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todo el castillo de flores, cenas y promesas se desmoronaba ante aquella escena. Miguel pronto cambió el discurso. Se arrodilló frente a ella,
Intentó tomarle las manos, imploró. «Perdóname, por favor». Perdí el control. «Sabes que te amo más que a nada. Nunca volveré a hacer esto. Te lo juro, Lupita, eres mi vida». Ella no podía hablar. Solo lloraba, mirándolo como si fuera un desconocido. Miguel insistía, abrazándola a la fuerza, tratando de convencerla de que aquello no era más que un accidente, un error momentáneo. Esa noche, Lupita se acostó sin poder dormir. Repasaba cada detalle en su mente, el empujón, la mirada de furia, las palabras de disculpa. El cuerpo aún le temblaba, la mente aún luchaba por aceptar. Por un lado, todo en ella gritaba que debía huir, buscar ayuda, contarle a su madre o a Clara. Por otro, la culpa y el miedo la paralizaban. ¿Y si él cambia? ¿Y si de verdad fue solo un desliz? Al día siguiente, Miguel volvió a actuar como si nada hubiera pasado. Preparó el café, elogió su cabello, le dio un beso largo antes de salir al trabajo. Pero para Lupita, nada volvía a ser igual. La sombra de la agresión flotaba sobre cada gesto, cada palabra, cada silencio. Era el inicio de una nueva etapa. El amor romántico ya no existía sin el miedo. Y Lupita, por primera vez, comenzó a darse cuenta de que tal vez estaba atrapada en algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente a la agresión, el apartamento parecía un campo minado. Lupita se levantó temprano, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, y encontró la cocina impecablemente ordenada. El vaso roto había desaparecido, y en su lugar, sobre la mesa, había un ramo de flores frescas y una caja de bombones. Al lado, un billete escrito con la letra de Miguel. «Anoche perdí la cabeza, pero nunca quiero perderte. Perdóname, te amo». Lupita sostuvo el papel con las manos temblorosas. Sentía rabia, miedo, pero también una extraña punzada de culpa. El discurso de Miguel la noche anterior resonaba en su mente. «Tú me provocas, me sacas de quicio». ¿Será que de alguna manera ella había contribuido a aquello? Esa duda corrosiva fue el primer veneno real del ciclo de violencia que comenzaba a instalarse. Cuando Miguel apareció, actuó como si fuera un hombre renovado. La besó con ternura, preparó el desayuno y pasó la mañana elogiándola. Hablaba de planes para el futuro, mencionaba viajes, incluso sugirió que comenzaran a pensar en tener hijos. Para cualquier observador, él era el novio perfecto. Para Lupita, sin embargo, cada gesto estaba contaminado por el recuerdo del empujón, de la mirada de furia y del dolor que todavía latía en su brazo. En los días siguientes, Miguel reforzó la manipulación. Repetía incansablemente que la amaba, que no se perdonaría si la perdía. Siempre que notaba a Lupita más distante o pensativa, lanzaba frases cargadas de chantaje emocional. «Eres todo lo que tengo. Si algún día me dejas, no sé qué será de mí. Sé que me equivoqué, pero lo hice porque no soporto la idea de que no me respetes». Esas palabras debilitaban la fuerza de Lupita. Confundiendo su sentido de lo que estaba bien o mal, pensó en contárselo a su madre, pero la vergüenza fue más fuerte. ¿Cómo admitir que el hombre que todos veían como cariñoso se había mostrado agresivo? ¿Y si su madre la culpaba por seguir allí? También pensó en buscar a Clara, pero sabía que su amiga ya sospechaba algo. El miedo a escuchar un «te lo dije» le impedía pedir ayuda. Miguel, al percibir su silencio, aumentaba la vigilancia. Llamaba varias veces durante la jornada laboral, quería detalles sobre los compañeros, controlaba los horarios de salida y llegada. Si Lupita tardaba unos minutos más en el supermercado, recibía una lluvia de mensajes. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Me estás ocultando algo?». Ese control constante comenzó a desgastarla física y emocionalmente. El sueño era ligero, interrumpido por pesadillas. Las lecturas que antes le daban paz ya no tenían el mismo efecto. Se sentía vigilada, limitada, como si ya no tuviera derecho a su propio espacio. Aún así, había momentos en los que Miguel volvía a ser el hombre dulce que la había conquistado.
En esas horas la hacía reír, cocinaba algo especial, se recostaba con la cabeza en su regazo y hablaba de sueños. Y Lupita, frágil, se aferraba a esas migajas de afecto como quien se sostiene de una tabla de salvación en medio del mar. La esperanza de que él cambiara era la ancla que la mantenía, pero en silencio su mente ya construía barreras. Cada gesto de cariño ahora venía acompañado de una sombra. ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo antes de otra explosión? El miedo se infiltraba en el amor, creando una mezcla tóxica de la que ella no conseguía escapar. Así, el ciclo se consolidaba. Tensión creciente, explosión, arrepentimiento, luna de miel. Lupita aún no tenía fuerzas para nombrar lo que vivía como violencia doméstica. En su cabeza era solo una relación complicada, con altos y bajos, pero en el fondo una voz apagada susurraba: «Esto no va a detenerse aquí». Era apenas la primera marca, el comienzo de una serie de capítulos dolorosos que transformarían aquel apartamento, antes símbolo de amor, en una prisión invisible. Los días que siguieron a la agresión pública de Miguel dejaron a Lupita en un estado de shock prolongado. Aún recordaba el peso de la mano de él contra su rostro, la humillación frente a las personas que lo presenciaron, la vergüenza y el miedo que la consumían por dentro. Por más que Miguel apareciera después con disculpas repetidas, flores y promesas de cambio, algo dentro de ella se había roto de manera irreparable. La sensación de estar atrapada en una prisión invisible se volvía cada vez más sofocante. Lo que antes eran dudas se transformaba en certezas. Miguel no cambiaría y la violencia se convertiría en una parte permanente de su vida si ella no tomaba una decisión. El impulso que faltaba llegó una mañana aparentemente común. Lupita despertó más temprano de lo habitual. Se miró al espejo y notó los ojos hinchados, los labios marcados, el semblante de alguien que ya no se reconocía. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió lástima por Miguel. No se dejó conmover por los recuerdos de los momentos felices del inicio. En cambio, percibió cuánto estaba perdiéndose a sí misma. Era como si, a lo largo de los años, hubiera entregado pedazos de su alma para mantener viva una relación que solo la destruía. Ese mismo día fue a trabajar con la cabeza erguida, aunque el cuerpo doliera. Durante el almuerzo, una compañera, Marta, se acercó y le dijo en voz baja: «No tienes que pasar por esto sola. Conozco una ONG que ayuda a mujeres en situaciones como la tuya. Si quieres, puedo llevarte». El corazón de Lupita latió con fuerza. Era como si una puerta se hubiera abierto. Por primera vez veía una salida concreta, una red de apoyo. El miedo, por supuesto, seguía allí, pero venía acompañado de una chispa de esperanza. Esa noche, Miguel intentó actuar como si nada hubiera pasado. Puso música en la radio, sirvió vino y preparó la cena, mostrando una falsa tranquilidad que parecía más un teatro. Lupita, sin embargo, no reaccionó como él esperaba. Permaneció en silencio, observándolo con frialdad. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una decisión firme que maduraba dentro de ella. En los días siguientes comenzó a organizar su estrategia en secreto. Escondió algunos documentos importantes en una carpeta, retiró pequeñas cantidades de dinero de la cuenta en momentos distintos para no levantar sospechas, y empezó a guardar ropa discretamente en una bolsa oculta en el armario. Cada detalle era pensado con cuidado, porque sabía que un paso en falso podría costarle caro. Miguel, sin embargo, empezó a notar que algo había cambiado. Sentía que Lupita ya no se doblegaba como antes, que no cedía tan fácilmente en las discusiones. Esa resistencia lo incomodaba y aumentaba su agresividad. En una de las cenas llegó a comentar: «Estás diferente, Lupita. Espero que no estés escuchando consejos de gente que no entiende nuestra relación». Ella simplemente lo miró a los ojos, sosteniendo la mirada, algo que nunca había logrado hacer por tanto tiempo. Por dentro temblaba, pero no retrocedió. Esa actitud, aunque arriesgada,
le dio a Lupita la convicción de que estaba lista para romper el ciclo. El encuentro con la ONG, organizado en secreto por Marta, fue transformador. Al entrar en aquella sala sencilla, rodeada de otras mujeres con historias de dolor y superación, Lupita lloró como no lloraba desde hacía mucho tiempo. No de miedo, sino de alivio. Se sintió comprendida, acogida y sobre todo fortalecida. Allí encontró herramientas para planear no solo su huida, sino también la reconstrucción de su vida. A partir de ese momento, cada gesto de Miguel ya no tenía el mismo impacto. Sus amenazas aún dolían, pero no paralizaban. Sus disculpas sonaban vacías, incapaces de revertir la decisión que Lupita había tomado. Ella ya no era solo la víctima asustada, se estaba convirtiendo en alguien que buscaba su libertad. Sin embargo, el mayor peligro aún estaba por venir. Miguel, cada vez más desconfiado, comenzaba a vigilarla de cerca. Y Lupita lo sabía. El momento de la salida tendría que ser calculado con precisión, porque cualquier descuido podría ponerla frente a frente con la furia más peligrosa de todas. La furia de un hombre que se da cuenta de que está perdiendo el control. La decisión de partir se transformó, para Lupita, en una especie de ritual sereno e implacable. Ya no había espacio para dudas. Solo existía la necesidad de trazar una ruta segura para salir con vida de aquel lugar que conocía cada rincón más íntimo de su existencia. En los días previos a la huida, cada uno de sus gestos fue calculado como quien prepara una travesía, silencioso, preciso, sin alardes y lleno de miedo. El primer paso fue mapear las posibilidades. En la ONG le dieron un cronograma práctico y, lo más importante, una red de apoyo, una dirección segura a donde podría ir de inmediato, un teléfono de contacto disponible las 24 horas y la promesa de ayuda con documentos y alojamiento. Marta, la compañera de trabajo, se ofreció a hacer la distracción necesaria. Organizaría un almuerzo inesperado y llamaría a Miguel alegando un problema en la oficina. Lo suficiente para mantenerlo fuera de casa el tiempo requerido. Lupita aceptó con el corazón desbocado. La gratitud se mezclaba con el pavor. Cualquier señal de error podía costar muy caro. Ella comenzó a actuar con una naturalidad casi teatral. Sacaba la bolsa de ropa que había escondido en el armario solo cuando Miguel estaba en la ducha. Retiraba discretamente los papeles con números de teléfono y los billetes que probaban las amenazas. Fotografiaba documentos importantes con el celular y borraba los registros de inmediato para no dejar rastro. Cada noche repasaba los pasos del plan una y otra vez, hasta que la secuencia le pareciera segura. Saldría un jueves por la tarde, cuando Miguel tuviera una reunión larga. Llevaría solo lo esencial. Iría directo a la dirección confidencial indicada por la ONG. Marta la esperaría con 2 documentos de identidad y la calma de una amiga. El jueves, todo pareció conspirar a favor y en contra al mismo tiempo. Miguel salió más temprano de lo previsto y eso casi los obligó a cancelar todo. Lupita fingió preocupación por un supuesto correo urgente del trabajo y habló en voz alta, pidiéndole a Miguel que revisara en la computadora si había llegado algo. Él fue curioso y orgulloso de ayudar. Mientras él se ocupaba, ella guardó la carpeta bajo el cojín del sofá, el único escondite que ya había probado antes. Cuando él regresó, ella lo saludó con un beso tibio y una sonrisa contenida, como si nada en el mundo hubiera cambiado. El estómago le dolía, pero la máscara no cayó. Marta llamó a la hora pactada. Su voz, con el tono ensayado, dio la señal. «Lupi, ven a almorzar ahora. Tengo a ese cliente que solo me atiende hoy». «¿Me esperas?» «Voy por ti». Miguel frunció el ceño, desconfiado. Preguntó si no sería mejor que ella se quedara en casa. Lupita respondió con un «no, es rápido», que sonó más débil de lo que deseaba, pero suficiente para que él cediera, porque en su mente Miguel creía controlar todo, menos los pequeños caprichos de ella. Salió por la puerta con una mochila ligera en la espalda.
El pasillo, antes escenario de tantas conversaciones cotidianas, ahora parecía un túnel que separaba la prisión de la libertad. Cada paso duraba una eternidad. En la planta baja, las llaves tintinearon en su mano y su corazón latió como si quisiera escapar del pecho. Marta apareció con un abrazo firme y una sonrisa sin juicio, solo urgencia y cuidado. En el coche, el aire acondicionado intentaba ser neutro. Era casi irónico pensarlo. Pero para Lupita cada sonido era una alarma. Cuando el auto pasó frente al edificio, ella no miró hacia atrás. Aún así, una imagen quedó grabada. La ventana del apartamento donde quedaban años de conversaciones, peleas, promesas y heridas. A lo lejos, sin que ella lo supiera, Miguel recibía la llamada de un colega y notaba con extrañeza su prolongada ausencia. Lo que él sintió no fue solo pérdida, sino la conciencia de que algo escapaba al control que siempre quiso ejercer. En el refugio municipal indicado por la ONG, le asignaron una habitación sencilla, ropa limpia y una ducha larga que parecía lavar algo más que la suciedad física. Allí, entre mujeres que hablaban en voz baja y miraban con comprensión, respiró de verdad por primera vez en mucho tiempo. El equipo la orientó para que presentara una denuncia, si así lo deseaba, y le ofreció acompañamiento jurídico y psicológico. Lupita vaciló. La idea de enfrentar a Miguel en un tribunal la asustaba. Pero al recordar el empujón, el vaso roto, el miedo, la valentía creció como un músculo que necesitaba ejercitarse. En los días siguientes, la tensión fue inevitable. Miguel no aceptó la partida con serenidad. Llamó desde números desconocidos, apareció cerca del refugio con excusas, intentó contacto a través de vecinos. La ONG rápidamente le indicó medidas de seguridad: bloquear llamadas, solicitar una orden de protección y, si era necesario, llamar a la policía. Lupita, con el apoyo de Marta y las trabajadoras sociales, presentó la denuncia. Escuchar esas palabras, decir en voz alta que había sido agredida, fue doloroso, pero también transformador. Cada frase pronunciada era un ladrillo menos en el muro que la mantenía cautiva. La huida no fue un final mágico, sino el inicio de una reconstrucción lenta y muchas veces dolorosa. Hubo noches de insomnio, días en que el cuerpo y la mente exigían descanso. Hubo citas con la abogada, sesiones de asesoramiento, visitas de la trabajadora social y conversaciones interminables donde, poco a poco, reaprendía a elegir por sí misma. También existió el miedo a recomenzar, el temor de que Miguel reapareciera, de que el pasado la persiguiera. Pero, sobre todo, estaba la certeza de haber abierto una puerta que él jamás podría volver a cerrar. En la soledad acogedora de aquel refugio, entre el sonido de platos y voces que compartían historias, Lupita lentamente empezó a coser su identidad. Cada paso de la fuga, desde la planificación meticulosa hasta la ejecución temblorosa, se había convertido en un acto de valentía mayor que cualquier promesa de amor que él hubiera hecho. Y cuando, semanas después, recibió la primera carta del proceso, la confirmación de la orden de protección, sintió un vértigo de alivio que reconoció, sin duda, como el preludio de una vida que comenzaba a reconstruir ladrillo a ladrillo con sus propias manos.